Hola amigos, vamos con este segundo vídeo de esa serie que vamos a ir haciendo, pues para ir ampliando un poquito los conocimientos, charlando sobre temas candentes como es la hipnosis, como es el coaching, como son las regresiones, etc. Ya que desde el momento en que nos engendraron comenzamos a percibir las influencias del mundo exterior, temperatura, presiones, un sinfín de sensaciones que van moldeando poco a poco nuestro carácter, nuestra personalidad, provocando en algunas ocasiones ciertas infelicidades. Prácticamente todos tenemos algún momento en nuestro pasado que nos gustaría olvidar o perdonar, alguna escena que preferimos no volver a recordarla, o algunas palabras que nos faltaron decirle a alguien. En definitiva, tenemos una asignatura pendiente que hay que recuperar. La terapia regresiva es una potente y rápida herramienta para cambiar los comportamientos o emociones que nos limitan o condicionan. Al tener la posibilidad de conectar con nuestro inconsciente, podemos buscar en los más recónditos rincones, podemos identificar dichas situaciones con una nitidez extrema y crear nuevos enfoques o conductas más placenteras. La característica principal de esta conexión es la enorme rapidez con la que se realiza, así como su precisa localización, ya que en algunas ocasiones el origen permanece oculto, necesitando estar en un estado alterado de la consciencia para poder acceder a ellas. Aunque las regresiones datan de tiempos inmemoriales, estoy convencido que es uno de los grandes retos del futuro para la psicología transpersonal y la psicoterapia. En líneas generales, las regresiones están indicadas para tratar todas las problemáticas relacionadas con las fobias, angustias, miedos, sentimientos de culpabilidad, dolores donde no se identifique una causa orgánica, bloqueos emocionales, situaciones donde nos sentimos que algo no va bien, que no funciona, pero que no sabemos exactamente qué es y de dónde procede. Depresiones tan en alza en estos momentos de crisis, culpas, rabia, conflictos, tanto personales como en las relaciones interpareja, trastornos en la alimentación, bulimia, anorexia, así como en algunos procesos de cáncer, en los cuales es bastante más efectivo de lo que muchos piensan. Nuestra mente es muy capaz de, si no bloquear, anular y extinguir, mínimo ayudar en un porcentaje muy importante a la minimización de esos procesos tumorales de cáncer. ¿Por qué en ocasiones se le denomina terapia de vidas pasadas? Por lo que ya hemos comentado antes, por la enorme velocidad con la que se localizan los recuerdos escondidos, subconscientes e inconscientes. Hay ocasiones en las que se experimentan visiones o situaciones que no tienen ninguna relación con los hechos del paciente, pero que él las identifica como experiencias personales, ocurridas en algún momento de su vida. Vida pasada, reencarnación, no es un tema que cada uno lo acepta a su manera. Yo no voy a entrar aquí en crítica o en polémica. Lo realmente importante es el resultado. El resultado del cliente, si después de la regresión se encuentra mejor, más tranquilo consigo mismo, bien, bravo, hurra. En numerosas ocasiones, a partir de la realización de una regresión exitosa, se acaban los tranquilizantes u otras píldoras para dormir. La experiencia nos dice que un porcentaje importante de personas tratadas mediante regresión hipnótica realizan una transformación profunda y un importante cambio de valores personales. Enfocan una manera diferente de ver, sentir y vivir la propia vida. La liberación de los aspectos somáticos, o sea, de los aspectos mentales, emocionales, así como de la propia memoria celular, actúan como un superagente terapéutico. Localizamos los anclajes, asociaciones, miedos negativos que nos limitan y los cambiamos o los transformamos en criterios positivos, en buenos, en situaciones agradables, en algo que no nos limite, en algo que no nos duela, justo lo contrario. Para los buscadores espirituales, las técnicas de regresión constituyen una herramienta importante para la apertura de la percepción, un poderoso instrumento para despertar la visión del tercer ojo
y sobre todo un camino para eliminar condicionamientos mentales. Bueno, de ahí podemos tocar evidentemente la psicología transpersonal, cuyo uno de sus principales creadores fue Stanislav Grof, allá por los años 80. Trans significa más allá o a través de lo personal, de la persona. Se refiere a las experiencias o procesos o eventos que trascienden nuestra limitada sensación habitual de identidad y nos permiten experimentar una realidad mayor y más significativa. Terapia, como todos sabemos, es el término acompañante, es el que acompaña. La psicología transpersonal es una corriente de la psicología que se caracteriza por englobar diferentes estilos terapéuticos que tienen en común la aceptación de la espiritualidad del ser humano dentro de la práctica de la psicología. No se trata de una simple teoría o conocimiento, sino de una práctica que tiene en cuenta los diferentes niveles del ser humano: cuerpo, emociones, mente y espíritu. Considera también que la psique es multisensorial, pues existen diferentes niveles de conciencia. La psicología transpersonal surgió para abordar cuestiones que la psicología mayoritaria había marginado debido a una serie de falsas creencias que funcionaban como limitaciones para la comprensión de la naturaleza humana. La primera de estas falsas creencias es que el desarrollo psicológico cesa al acceder a la madurez, creencia que comienza a ser desmentida desde las propias instancias de la psicología evolutiva oficial. La segunda es que la salud psicológica puede ser deducida del estudio de la patología. La tercera, que todos los estados no ordinarios de conciencia y las experiencias místicas o transpersonales son insignificantes o patológicas. Para conseguirlo, se nutre de la ciencia occidental, fundamentalmente de aportes de la física cuántica, que hoy en día está revolucionando muchos conceptos, de la astrofísica biotrópica y de la relatividad einsteiniana, así como de la sabiduría oriental. De esta manera, integra los conocimientos que aportan ambas tradiciones para conocer las potencialidades del hombre, de la persona, del ser humano. La psicología transpersonal, además de la base de que todos los enfoques y escuelas psicológicas son complementarias entre sí y válidas, por lo tanto, en la parcela de que cada uno trabaja, pero parciales respecto de una totalidad que no puede ser enteramente abarcada por ningún enfoque único. Una terapia transpersonal será aquella que finalmente nos ponga en contacto con nuestra identidad esencial. En realidad, el término transpersonal hace referencia a lo que está más allá de la persona. Desde esta perspectiva, la terapia es un viaje que se hace acompañado y cuya meta es el sí mismo profundo, en todas sus consecuencias enfocadas a sanarnos. Lo transpersonal es una forma de nombrar lo espiritual, teniendo en cuenta que no estamos hablando de religión. Lo espiritual trasciende de las creencias religiosas o ideológicas. Lo transpersonal es una íntima experiencia de totalización y unidad. Quien realmente sana es la conciencia, ya que al ser plenamente consciente de algo, es el primer paso para transformarlo, que es lo que la terapia transpersonal busca. El sentido de la vida, la creatividad, la intuición, la experiencia interior, de certeza de saber realmente quiénes somos, la capacidad de amar y de servir a personas u objetos, el distanciarnos, el alejarnos de ese tan nombrado ego. Yoga, la palabra yoga traducida directamente del sánscrito, es el cese de las fluctuaciones de la mente, aunque el pensamiento popular relaciona más el yoga con ciertos tipos de ejercicio físico. La terapia transpersonal es una forma integral de yoga, o sea, la aplicación del yoga en todas sus facetas: física, emocional, mental, espiritual, meditación, y dependiendo de la etapa de la terapia en la que se encuentra la persona, así se aplicarán diferentes actuaciones en sus respectivas técnicas, como son la respiración consciente, los estados de relajación profunda, donde conectamos con las diferentes partes responsables de nuestra mente inconsciente,
las regresiones a etapas anteriores para la localización de las causas de patrones conductuales no deseados, testigo interior, ejercicios para identificarlo, la observación y el análisis de los procesos cognitivos de cada miedo, la práctica de la meditación Zen tan importante, la focalización hacia áreas cognitivas deseables. Hemos aprendido a utilizar el pensamiento para trascender el cuerpo, pero todavía no sabemos servirnos de la consciencia para trascender el pensamiento, según nos escribía y bien pensaba Ken Wilber. La psicología transpersonal se ocupa de investigar el camino hacia lo profundo a través de nuevas formas de amar, sentir, pensar y actuar, cosa que en nuestra sociedad actual cada vez se nos alejan más. Y dentro de esta psicología transpersonal, cuando hablamos de la conciencia, no podemos olvidar qué es lo que ocurre cuando se altera, cuando estamos en una situación de conciencia alterada. Bueno, pues es lo que tan místicamente se ha llamado a la hipnosis, ya que la hipnosis la podríamos definir como un estado alterado de la conciencia. Es decir, nos sentimos diferentes de cuando estamos prestando plena atención en una actividad. Es un estado de concentración máxima en las palabras del guía, logrando que altere nuestra realidad. Es decir, el hipnólogo o guía, lo único que hacemos es conducir, indicar el camino, pero es la mente del cliente, del paciente, llámale X, quien realiza todo el trabajo. En el estado hipnótico o trance, estamos relajados, tranquilos, sin miedos, y poco a poco nos vamos introduciendo en nosotros mismos, a la par, semejante que cuando estamos meditando. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos de pequeños en la escuela y la profe nos dice: fulanito, que estás en babia, o cuando estás enamorado con la mirada perdida, o cuando conducimos el coche y al llegar al destino no recordamos qué hemos hecho, si hemos frenado, hemos acelerado, simplemente hemos estado embelesados viendo una película y nos hablan, no escuchamos nada más que la peli? Bien, todos esos estados son trances hipnóticos, eso que tanto miedo da entrar en trance. Es decir, los tenemos en nuestra vida cotidiana con muchísima más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Es muy frecuente estar auto-hipnotizado. Pues realmente hipnosis no existe, es auto-hipnosis. Eres tú con tu mente el que alteras tu condición. Sobrevalorando la palabra hipnosis existen hay un montón de fábulas exotéricas, absurdas, sobre si el hipnólogo tiene poderes sobrenaturales, o si el hipnólogo te puede extraer tus más recónditos secretos, o en el mejor caso, estando en trance hipnótico, nos podemos hacer el tonto, nos pueden violar, etc. Es totalmente incierto. Todo esto es una inculta patraña, ya que todo el mundo es hipnotizable, en mayor o menor medida. Todo el mundo puede convertirse en hipnólogo con la debida preparación. El estado hipnótico no anula la voluntad, sino que facilita la percepción de ciertas situaciones de una manera más acentuada. En todo momento el hipnotizado está consciente de lo que ocurre a su alrededor. En ningún momento una persona en trance hipnótico hará nada contrario a sus creencias o a su propia moral. El hipnotizador lo único que hace es guiar mediante sugestiones, pero en todo momento es la persona a hipnotizar quien da el consentimiento para que dichos hechos ocurran. Tenemos que pensar que hipnosis como tal no existe, ya lo hemos dicho antes. Lo que realmente es autohipnosis, es decir, somos nosotros mismos los que seguimos las palabras, hechos o sonidos que el hipnólogo nos indica. Pero basta un simple pensamiento de no quiero seguir para salir del trance y estar en plena vigilia. Así que tranquilos, tranquilas, y la única preocupación que debéis tener es elegir un buen profesional y confiar en él. Vamos a analizar de una forma más sencilla cómo funciona nuestra mente.
Según los científicos, la mente humana es una de las estructuras neofisiológicas más desarrolladas que existen en la actualidad. Os garantizo que no todas, hay algunos bastante menos desarrollados. Pero más aparte, las personas normales tenemos la siguiente diferenciación: mente consciente, inconsciente y subconsciente. La mente consciente es con la que tomamos el control de nuestra vida cotidiana, conforme al carácter, la personalidad, siendo la lógica, racional y proactiva. La subconsciente es la emocional, afectiva, sentimental. En ocasiones, esta toma el control sobre la mente consciente. Ejemplo claro, por ejemplo, las compras compulsivas. En la mente inconsciente es la más primitiva, la que nos aleja del peligro, nos acerca al placer, es la mente reptiliana, es decir, la que salta en un momento determinado, nos inyecta adrenalina y nos salva de que nos atropelle un coche. Se puede definir básicamente como vuela lucha, es decir, es in extremis, caso in extremis. Básicamente nuestra mente funciona identificando y asociando estímulos, haciéndolo casi de forma automática. En nuestra mente inconsciente es donde se anclan nuestras asociaciones, ya sean positivas o negativas, y es donde se realizan los cambios en los procesos hipnóticos. Vamos a entrar un poquito en lo que son profundizaciones, sugestiones y órdenes post-hipnóticas, muy por encima. Cuando estamos en nuestra actividad habitual, nuestro cerebro emite ondas beta. A medida que nos vamos relajando, nuestra respiración se pausa, el ritmo cardíaco disminuye y el cerebro pasa a emitir ondas zeta. Se produce el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, estando en plenitud y en armonía. Si seguimos con el trance hipnótico, avanzaremos hasta llegar a las ondas cerebrales delta, que es el puro estado hipnótico, donde el hemisferio cerebral derecho está en plena actividad, sueño profundo, meditación. A todo este proceso se le denomina profundización. Dependiendo del tipo de trabajo o terapia que deseemos realizar, profundizaremos más o menos. No obstante, existen las diferentes escuelas y diferentes teorías sobre afectividad hipnótica en los diferentes estados de trance. Sugestiones. Todos hemos oído hablar de las palabras sugestiones, sugestionable. Bueno, pues son todas aquellas acciones que realiza el hipnólogo para confirmar las creencias del cliente, que pueden ser directas o indirectas, aunque lo ideal es interconexionar ambas. Bueno, lo que en hipnosis conocemos como dedos magnéticos, mano pesada, levitación de brazo, etc. A través de las sugestiones y la profundización podemos comprobar si el cliente está realmente hipnotizado y más o menos en qué nivel se encuentra, valorando una serie de una sintomatología física. La hipnosis clínica o hipnosis terapéutica, aunque hay un sector que no está muy de acuerdo en que dice que realmente la hipnosis en sí no es una terapia, sino es un medio conductivo, y luego se aplican en lo que sea pura terapia. Pero bueno, si lo tuviéramos que definir, podríamos definirlo como cualquier método inductivo donde se induce a un tratamiento con el fin de aliviar, curar o acelerar la curación de síntomas, trastornos o enfermedades, tanto psíquicas como físicas, evidentemente respetando siempre el código moral del paciente. La hipnosis se entiende como una técnica o medio para insertar una terapia. La hipnosis clínica indirecta o ericksoniana, bueno, Milton Erickson, como ya todos sabéis, se habla que es el padre de la hipnosis actual, ¿no?, contemporánea del siglo XX. Consiste en una serie de fábulas, de cuentos, donde el hipnoterapeuta narra mientras el paciente está hipnotizado y donde debe relacionar algo en su subconsciente cuando está en ese estado y cuando está despierto. Esas metáforas sirven para trasladar de una manera indirecta a la persona a la base del problema. La metodología clínica directa es un conjunto de ejercicios claros, concretos, que se combinan entre sí para buscar la mejor efectividad y mayor potencia, para remover lo que se quiera, lo que atormente, lo que te dificulte,
porque impide realizar las tareas cotidianas normales. El éxito de la hipnosis terapéutica, yo creo que es la combinación entre los ejercicios primarios y secundarios y terciarios que componen la base principal del tratamiento. La diferencia no radica en el método de inducción al trance, ya que existen tantos métodos de inducción como terapeutas hay, es un tema muy personal. La diferencia radica en el tratamiento. Este está compuesto por una serie de ejercicios y cada terapeuta dentro de su estilo pues los induce, los aplica de una manera muy personal. El uso de la hipnosis clínica con fines terapéuticos recibe el nombre de hipnoterapia clínica, es decir, insertar una terapia a un paciente estando éste en un estado hipnótico o alterado de la conciencia. Regresiones. Dentro de la hipnosis, uno de los campos importantes son las regresiones.